Bueno, perfecto. Entonces, a quienes van entrando, les vuelvo a dar la bienvenida. Mi nombre es Noemí, formo parte del Departamento de Educación de Fundación PROA y la idea es hacer una serie de encuentros alrededor de nuestra exhibición actual, que es Espejos de México. Nuestra programación de clases a distancia pretende hacer 4 encuentros, van a ser bastante pegaditos, hacemos uno hoy, hacemos uno la semana que viene, después hacemos una pausa y después 2 seguidos también. Y en cada uno de estos encuentros abordamos la obra de uno de los artistas que están en esta exhibición, que son 4 artistas, ¿no? Una clase por artista. Nosotros, quienes conocen presencialmente, no sé si alguien ya pudo ver la exhibición presencial, sino quienes conocen la fundación, saben, nosotros tenemos 4 salas, así que es como una exhibición así muy organizada en ese sentido. Cada sala está dedicada a un artista y muchos de estos artistas presentan una única obra, una obra de gran escala que ocupa toda la sala, muchas veces en un juego bastante espacial, bastante interesante e inmersivo. Así que bueno, nuestro encuentro de hoy va a estar dedicado a, bueno, ahí más o menos les conté la idea de las clases a distancia y nuestro encuentro de hoy va a estar dedicado a Abraham Cruz Villegas, que no sé si lo conocen, ahí me pueden decir por el chat si lo conocían a este artista, si lo van a conocer hoy, siempre es un buen momento para conocer artistas nuevos que no conocemos. Ah, bueno, por acá Paula sí lo conoce. Bueno, es que en realidad Abraham Cruz Villegas quizás algunos sí, otros no, algunos acá fans por algún lado, otros no lo conocen. Bueno, pasa un poco eso, quizás no es un artista tan conocido para el público local argentino, pero es un artista que tiene una trayectoria bastante desarrollada en la escena del arte contemporáneo a nivel global. Y es un artista, ahí vemos, nacido en México en 1968, o sea, es un artista muy joven, está muy activo, está circulando por el mundo. De hecho, justo, bueno, él estuvo en Buenos Aires, ahora está en Europa, o sea, está realmente muy activo, llevando su obra por distintos lugares, pero como les decía, es un artista que también tiene ya una trayectoria que viene de México, pero ha explorado. De hecho, acá quería ponerles una foto del 2015, esta que estamos viendo acá, donde fue invitado a hacer una instalación en la sala de turbinas de la Tate en Londres, que tienen un programa de exhibiciones temporales donde invitan a distintos artistas a que hagan una propuesta un poco de sitio específico o pensada específicamente para ese lugar. Y él hizo estos terrarios que ven ahí, que son como triangulares, como macetones triangulares, donde lo que hizo fue poner tierra que sacaron de un montón de parques y plazas de Londres, o sea, de la proximidad, que es algo que vamos a ver en esta clase, del lugar en el que estaba la exhibición en Tate. Y esta es tierra, sí, tierra, pala, tierra, la metieron en una bolsita y la llevaron a la Tate y ahí armaron los macetones. Y la idea era ver si en el transcurso de lo que duraba la exhibición nacían plantas yuyos, ¿no? Que estuviesen en la tierra sin plantar ninguna semilla, ¿no? Sino simplemente de la misma tierra que fueran surgiendo. Y esas plantitas que iban apareciendo, las iban con la ayuda de un botánico especializado inglés, iban tomando muestras y armaron un herbario de todas las plantitas que aparecieron a lo largo de la exhibición, y se hizo un estudio. El herbario, el botánico, ayudó a hacer un estudio de estas plantas y descubrieron que en un 90% todas las plantitas que aparecían no eran plantas autóctonas de la Europa del Norte, en donde estaba esa tierra. Entonces ahí, bueno, como
también a través de este pequeño gesto o este gesto de trabajar con el territorio de una manera como muy directa o muy literal, si se quiere, aparecían otras ideas, ¿no? Que tienen que ver con la circulación, que tienen que ver con la colonización, que tienen que ver, bueno, con un montón de aspectos que un poco los vamos a ir desarrollando en esta clase. Me pareció una obra muy, muy linda y muy significativa para empezar, y acá lo vemos en un retrato que se tomó aquí en las salas de Fundación Proa, cuando estuvo hace alrededor de un mes trabajando en la exhibición in situ en Buenos Aires. Bueno, voy a retrotraerme un poco a la formación de Abraham Cruz Villegas porque me pareció interesante mencionar que él estudió educación, o sea, tiene su estudio, digamos, de grado es en educación, no tiene un estudio académico en Bellas Artes, pero durante 5 años participó de lo que se llamó el Taller de los Viernes, que era un taller artístico bastante informal, donde, bueno, pasaron bastantes artistas, pero estos son como los 4 artistas más consistentes en estos 5 años, que fueron, bueno, Abraham Cruz Villegas, no puse la foto abajo, Damián Ortega, que también es un artista que forma parte de la muestra aquí en Fundación Proa, Doctor Lacra, que fue pintor, dibujante y devino tatuador, así que este es como su nombre artístico como tatuador. Gabriel Cuyi, que ahí lo vemos sentado sobre la piedra, y Gabriel Orozco es el profesor o digamos sí, bueno, el profesor que aglutinaba en su casa el taller de los viernes. Y esta foto tan simpática ahí que se los ve a todos enmascarados es la foto de una exhibición que se hizo hace muy poquito, donde se invitó a los artistas que formaron parte del taller de los viernes a hacer una exhibición conjunta y un poco a recapitular como esta experiencia formativa. Así que bueno, era muy simpático, ahí busqué algunos comentarios que se hicieron alrededor de la exhibición y donde ellos comentaban que el taller de los viernes era un juntarse entre colegas, pero también con un fuerte condimento de algo afectivo, de la amistad, de juntarse a charlar, de juntarse a tomar una cerveza, de poner cuestiones en común. Entonces había un componente muy de lo lúdico que después se puede ver en la trayectoria de todos estos artistas, que son artistas, bueno, que juegan mucho con las materialidades, que son muy exploradores, ¿no? Que no son artistas quizás de las materialidades tradicionales o de las formas de hacer tradicionales. No, por acá el curador decía, bueno, para hacer la muestra, recuperando lo que fue el taller de los viernes, dice, nos juntamos y dice el curador, hubo una reverberación de lo que sucedía los viernes en la casa de Gabriel. Un eco de esas tertulias, encuentros jocosos y divertidos. Nos propusimos un juego. Nos reunimos 3 viernes y jugamos a las cartas. Las barajamos, descartamos piezas, las analizamos, las combinamos, hicimos composiciones y de alguna manera de ahí salió la exposición. Así que bueno, me pareció interesante pensar estas instancias formativas no formales que van desarrollando también los caminos creativos de estos artistas desde un lugar, bueno, por supuesto Gabriel Orozco es un artista, yo puse ahí una de sus obras más famosas, quizás lo conocen, es un artista que explora mucho materialidades y escalas, cosa que estos artistas que fueron sus discípulos, podríamos decir, también lo hacen en su producción individual. Mismo el tema del auto es un tema que reaparece en varias obras de estos artistas y que, bueno, lo vamos a ver también en la obra de Damián Ortega en una futura clase. Y para ya entrar de lleno en la producción de Abraham Cruz Villegas, es clave abordar el concepto de autoconstrucción. El concepto de autoconstrucción para Abraham Cruz Villegas es un lineamiento conceptual que acompaña toda su producción
pero no de una manera literal. ¿Qué querrá decir? A ver qué les parece a ustedes que quiere decir esto de autoconstrucción. Los leo en el chat. Hagamos un poco de anticipación. Bueno, acá Kiara dice autopercepción, la construcción de uno mismo. Estela también habla de esto de construirse a uno mismo, autogestionar la subjetividad. Me suena cuando uno es niña y construye sus propios aparatos de juguete, rearmarse. Bueno, es muy interesante porque esta idea justamente de construir, ¿no? Bueno, quiere decir esto, ¿no? El ensamblaje, hay algo de la materialidad y ustedes también lo están llevando a una cuestión introspectiva. Bueno, acá Gisela mismo dice introspección, ¿no? Y que tiene que ver con la subjetividad. Usar un mismo material y transformarlo de muchas maneras. Bueno, esto está buenísimo. Bueno, me parece muy interesante y ahora cuando veamos este video que es muy cortito, pero muy una construcción autosuficiente, dice Rosalí. Bueno, hay un poco de todo cuentapropismo a la hora de construir. Bueno, sí, porque hay en la autoconstrucción, tal cual lo entiende Abraham Cruz Villegas y este concepto tan que atraviesa, tan eje en su producción tiene que ver con el urbanismo y tiene que ver con la arquitectura, proviene de ahí, pero después se despliega un poco a todo esto que ustedes están mencionando. eh, Esperen, tengo una definición acá que se las leo antes que nada y después vamos al video. La autoconstrucción, uno de los conceptos centrales del trabajo del artista, es un proceso de construcción que hace uso de la improvisación, de la sustitución y la lenta acumulación de todo tipo de materiales para resolver diversas necesidades de alojamiento y vivienda dentro de una comunidad. Ligada a la irregularidad y a la informalidad, la autoconstrucción existe fuera de las consideraciones de la arquitectura y de la planeación urbana tradicional. O sea, la autoconstrucción un poco como veíamos en esta definición, proviene de la arquitectura, proviene del urbanismo, proviene de su propia experiencia familiar, donde él proviene de una familia que vivía en un barrio donde la gente se hizo, vamos a ver un poco ahora sobre este barrio, se hacía sus propias casas, movidos por la necesidad habitacional, ¿no? Entonces ahí hay un componente, si se quiere, de denuncia política, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa que digamos, como sociedad no podemos dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población, pero también hay una proactividad en que las comunidades puedan, que las personas puedan, frente a esa necesidad, autoconstruir su vivienda, ¿no? Y partiendo, ya les digo, de este concepto que quizás tiene más que ver con la arquitectura, él lo va a usar como, él dice, como una energía creativa. Así que les propongo que ahora nos tomemos unos minutos para ver este video, dura 5 minutos, pero vale la pena. Ah, esperen, díganme, esperen, voy a ver porque creo que no puse lo de compartir. Espérenme que voy a dejar de compartir. No puse de compartir sonido. Compartir sonido. Ahora sí, avísenme si se escucha bien. As you can see, we have all these rebar coming out from the roofs of auto construction houses as people think they can keep building, making new rooms for new members of the family and so. Ah, esperen porque están los subtítulos en inglés. Ayer lo había cambiado, pero se ve que se volvió. A ver, ahí.
You can see we have all these rebar coming out from the roofs of auto construction houses as people think they can keep building, making new rooms for new members of the family and so. This is my father with his cane, his walking stick. My mother, my sister Erendira, and Chucho, my brother. My parents decided to expand and to construct more because we grew up. We became teenagers and we needed independent rooms. We started building down in the back there, like rooms for us and for my brothers and me, and a new kitchen, but it was very slow. Auto construction is more like about self-constructing or constructing your own house. I like the term because for me it leads me to think on the construction of identity. This is where my father used to brush his teeth. So he had here a small tub with water, and he used to wash it and spit here on the tree, covering in white the bricks as you can see there. So it was kind of a slow painting. My father had an accident, a car accident, and then he wasn't able to walk anymore, and he was on a wheelchair. And then we built the ramps all around the house. And here, the stairs, you can see, they change because if it's for the wheelchair here. All the additions, furniture, and so we did many of these things ourselves. That's why they are so badly done. You know, they are ridiculously made because they are not made by experts. I never tried to illustrate this, but to use it as a source of energy for my work. Yeah, and come back up and get a little closer. Yeah. It's good. Many of my works are definitely unfinished voluntarily. When you look at the roofs of the houses and there's this rebar coming out there like an optimistic hope of being finished, that's my reference, I would say. I don't want to represent houses or parts of houses, like, or illustrate the auto construction, but to activate the dynamics of auto construction in my work, like improvising, doing things with whatever you have at hand, not thinking that much in an architectonic or tectonic way, but more like answering to immediate needs, like playfulness, for instance. It's from the hotel. And I think what I like a lot of these constructions, these houses, that all like overlap together, the houses and the people, you know, like the activities and the energy, is that you can see through them. They are transparent, let's say. And this is my ideal of what an identity should be, transparent. We go through a long, long path to become ourselves. I'm still constructing myself. I just want to understand who I am and where I come from. And I come from Marcel Duchamp. I come also from Colonia Jusco, where I come from Eduardo Costa, and I come from David Medalla, and I come from Autodestrucción, and I come from Mexico. What can I say? Bueno, me pareció un video muy lindo porque es cortito, pero realmente lo podemos ver a él desarrollando un poco este concepto
partiendo de su propia experiencia vital, familiar, y cómo me parece interesante sobre todo esto que él dice de no tomar la autoconstrucción como algo que él quiere ilustrar o llevar adentro de un museo, sino más bien como una metodología, bueno, él dice como una energía creativa, ¿no? Como un insumo para después pensar sus obras. Y después otro concepto que me pareció interesante que aparece en el video es esto de la obra permanentemente inacabada, ¿no? Como que en la obra hay mucho de improvisación, de trabajar con lo que se tiene a mano, ¿no? De ahí también por ahí cuestiones metodológicas y materiales que tienen que ver con la autoconstrucción desde el urbanismo y que lo lleva al campo de las artes plásticas. Pero también como esta idea de algo progresivo o algo procesual que de alguna manera está en constante transformación, también por el oficio de posibles activaciones, tanto del público como de agentes especiales invitados en la muestra a modificar las obras o a hacer distintas activaciones con ellas, como por ejemplo las obras que tenemos en prueba, que las vamos a ver, se invitó a músicos a que las activen, o sea que ahí hay algo también de lo inacabado, en el sentido de que el artista no es omnipotente sobre su obra, sino que la obra también se piensa como un dispositivo abierto. Y él dice, bueno, me pareció interesante que ustedes lo que habían mencionado de la autoconstrucción, él lo dice muy claramente, ¿no? La autoconstrucción como desde la materialidad, desde lo concreto, pero también desde esta experiencia de subjetividad que tiene que ver con la identidad. Y él menciona la colonia Jusco, así que quería traerles algunas imágenes, que es el barrio, ahí, bueno, lo veíamos un poco pasear por su casa familiar, es el barrio donde él creció, que es un barrio que tiene estas características y que nosotros, bueno, yo hablo aquí desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de La Boca, pero creo que en toda Latinoamérica nos podemos sentir identificados con estos procesos urbanísticos de autoconstrucción, donde las personas se hacen sus propias viviendas, donde las comunidades muchas veces entre vecinos se van apoyando mutuamente y muchas veces donde el Estado llega por ahí después o a veces ni siquiera llega o llega tarde para, digamos, ayudar o complementar o solventar las necesidades habitacionales. En el caso de la colonia Jusco, es un barrio que está en el sur de la Ciudad de México y es un barrio que tiene la característica de estar como, tener sedimento de piedra volcánica. Entonces eso hace también como esta característica de que muchas veces las casas están como hechas sobre piedra, con también una dificultad constructiva. Fíjense en las fotos de la izquierda se ven estas piedras o cómo mismo se han ido como tallando para hacer distintas alturas. Y también esto de la planeación urbana, en la foto de la derecha arriba, fíjense el árbol que está en la mitad de la calle, ¿no? Cuando a veces no hay una planeación urbana en el mediano plazo, sino que se va dando un poco por estas llegadas de colonos o de migrantes. En el caso de la colonia Ajusco, principalmente migrantes que vienen campesinos, que venían del interior de México, a la ciudad buscando mejores oportunidades económicas y laborales. Y bueno, por ahí me busqué algunas fechas, empiezan a construir a fines de las décadas del 40 y es a mediados de la década del 70 y por, digamos, por propia iniciativa de los vecinos que las casas empiezan a escriturar, ¿no? Y empiezan como, bueno, a hacerse ya un proceso más formal de adquisición de los terrenos por parte de los vecinos, ¿no? Pero hay algo ahí también, me parece como interesante de la experiencia de Abraham Cruz Villegas de lo comunitario, ¿no? De trabajar, porque muchas veces en estos barrios hay mucha ayuda, mucho intercambio entre la comunidad de proximidad y esto es algo que después él lo va a llevar a su práctica artística. Y pensando posibles alianzas, posibles influencias, vieron que él mencionaba con esto de lo permanentemente inacabado, es un concepto que él trae de Marcel Duchamp, y pensando otras posibles relaciones, bueno, una que me surgió así como en primera medida, esta es
digamos, idea del Departamento de Educación, pero por ahí para traer algo que también estuvo aquí en Fundación Proa. Esta es una muestra de fines del 2002 de Mario Merz, que fue un artista italiano. Él, bueno, tenía una formación también, no una formación artística, creo que era médico, si mal no me equivoco, pero a fines de la década del 40 empieza a militar políticamente digamos, con movimientos antifascistas y empieza a dedicarse, bueno, a la escritura, a la práctica artística. Y destacó principalmente la producción de sus iglús, que los empieza a hacer a partir de la década del 60 y que quizás es su obra más representativa. Y en este caso, bueno, puse dos ejemplos de iglús que hizo aquí en Buenos Aires. Y también para destacar la materialidad con la que trabaja, porque en el caso de la obra que tenemos a la izquierda, es un iglú realizado con lajas de La Rioja, de la provincia de La Rioja. O sea que también esto por ahí de si vas a hacer una obra en otro país, trabajar con materiales de proximidad. Y pensar con el territorio, ¿no? Esto es algo que también hace Abraham Cruz Villegas en su práctica, y también una asociación quizás puede ser un poco más libre si se quiere, pero del hábitat, ¿no? Esto del iglú, bueno, el iglú, construirse su iglú es como construir un propio lugar para habitar, que también puede tener como un componente, si se quiere, de lo ritual, ¿no? O como un espacio de lo sagrado, ¿no? Del aislamiento. En el caso de Mario Marx también tenía un componente político ambientalista, porque era también como la construcción de estos iglús como una especie de denuncia también contra el avance del capitalismo comercial y bueno, una vuelta también a materialidades más sencillas, a formas de vida más sencillas y a otro tipo de vinculación con la naturaleza, ¿no? Ah, y por supuesto también me lo estaba olvidando, pero es muy importante la idea del nomadismo, ¿no? El iglú también como algo que uno puede llevar a cuestas, ¿no? Como si fuese como una carpa, o uno puede construir en cualquier lado como un refugio que puede replicarse allí donde uno vaya. Y me anoté unas frases que me parecieron interesantes. Bueno, puse ahí arte povera porque a Mario Marcelo asocia, sobre todo en la década del 60, con artistas, no sé si decir un movimiento, hubo un teórico, un crítico, Celant, que hizo como la definición del arte povera y que tiene que ver con justamente la utilización de materiales muy sencillos, materiales encontrados, materiales que muchas veces orgánicos, que provienen de la naturaleza. Y la selección de esta materialidad, esto me parece clave. La materialidad es significante, ¿no? Elijo esta materialidad porque tiene un concepto en sí misma. eh, ¿No? Entonces acá, bueno, me anoté una frase de Celant: la oposición a la sociedad postindustrial del consumo y el uso de materiales orgánicos como arcillas, ramas, cera y carbón. Bueno, en el caso de Mario Merz, la idea del nomadismo, reivindicando modelos de vida en armonía con la naturaleza, resistiéndose al proyecto depredador de la modernidad capitalista. Ahí vemos ejemplos de más anteriores de iglús, desde la década del 60, o sea, cuando comenzó a hacerlos. Y acá lo vemos a Mario Merz habitando el iglú, que eso también me encantó esta foto porque me parece que esto de llevarse, ¿no? Quedarse adentro, leer un libro, hacía mucho también estos iglús transparentes. Es como que estás conectado, pero también por otro lado estás como hay algo también ahí, ¿no? Como de la introspección. Bueno, y otro artista, sí lo menciona Abraham Cruz Villegas como una influencia, y me pareció, quizás no es un artista eh, tan conocido para el público local, es un artista norteamericano, falleció
hace muy poquito, vivió mucho vivió en Europa, pero también vivió unos 5 años, creo que a fines de la década del... Sí, no, en la década del 90 vivió 5 años en México, entonces ahí, bueno, tenemos una relación ya directamente local con Abraham Cruz Villegas. Y Jimmy Durham fue un artista que, bueno, me pareció, por supuesto, hay una relación directa con la obra de Abraham Cruz Villegas por el uso de materialidades, materiales encontrados, materiales muy simples. Ven acá. En el caso de Durham hay algo interesante que es que con estos materiales él compone esculturas figurativas, distinto del caso de Abraham Cruz Villegas, que quizás es más desde la abstracción. Pero pueden ver que son cosas de cocina en desuso, cañerías, pedazos, fragmentos de madera, bueno, también huesos. Bueno, porque les cuento que este artista es un artista que, bueno, ya les digo, norteamericano, pero en su obra trabajó mucho la cuestión indigenista. Él fue un activista por la reivindicación de los derechos, sobre todo de los nativos bueno, nativos americanos se le dice que serían los nativos de Estados Unidos, particularmente de la cultura cherokee, y bueno, tomaba un montón de cosas, digamos, de elementos estéticos que provenían. Él mismo eh, venía de una familia, era descendiente de una familia cherokee, y trabajó mucho, digamos, con esta, bueno, con esta asociación estética y elementos, pero no solamente desde la plástica, sino también, bueno, era escritor, ensayista y activista político. Fíjense, esta obra con telas es muy interesante, muy curiosa. Ahí, bueno, les leo una frase de investigación para conocerlo un poco más. Esta es, lo que les voy a leer es material que está en la página de la galería, que es la galería Curimansuto, que es la galería que también tiene Abraham Cruz Villegas, o sea, la misma galería comercializa a los dos artistas. Jimmy Durham trabajó con materiales naturales y artificiales. Le atraían especialmente las cualidades intrínsecas de aquellos, ¿no? Esto, la materialidad significante. Materiales que históricamente han sido utilizados como herramientas: piedra, madera, hueso, acero, vidrio. La piedra fue un material básico para Durham por su rol definitorio en las dinámicas de poder socioculturales de la arquitectura y las ideas de monumentalidad. Los utilizó para enfatizar las polémicas entre naturaleza, cultura, religión, arquitectura y una concepción eurocéntrica de la historia. Bueno, miren, también ahí lo vemos a Jeremy Durham, que es sorprendentemente muy blanco y como que tiene parece irlandés más que cherokee. Y acá les voy a contar ahora el chisme. Eh, Acá miren qué linda esta obra, como en la naturaleza. Bueno, les cuento también que este artista también trajo polémica porque no sé si se llaman tribus, creo que tiene un nombre más específico, pero actualmente activas, que creo que son 6 cherokees en Estados Unidos, rechazaron la vinculación de Durham con su cultura y dijeron que en realidad se trataba de un apropiacionismo que el artista hacía de la causa indigenista para beneficio propio. Así que ahí les cuento el verso y el reverso. Hay un poco de polémica con este artista que, bueno, como ya les digo, falleció hace muy poquito, en el 2021, residía en Europa. Bueno, entonces ahora sí quiero abrir un poquito el debate y preguntarles qué les parece a ustedes, qué papel juega la elección de los materiales en la creación de significado en una obra de arte. Y si se les ocurre algún ejemplo argentino, ¿sí? Porque acá trajimos un ejemplo europeo, un ejemplo norteamericano. Ahora nos vamos a meter con la obra de Abraham Cruz Villegas en Fundación Proa, pero quizás se les ocurre algún ejemplo de algún artista argentino que también
trabaje con esta materialidad significante. Acá recién veo que Estela menciona, hay una contradicción entre el iglú propio de los climas fríos y la materialidad de la roca. Sí, me parece que iglú es más como un concepto que obviamente uno lo asocia con los esquimales como forma original, ¿no? Como la forma semicircular, pero también me parece interesante por ahí pensar en una carpa, ¿no? Como en un refugio más asociado a esta situación como de lo nómade. Bueno, por ahí mencionan a Chaile, que sí, también trabaja con cerámica, a Nora Correas, y por supuesto Antonio Berni, que yo acá traje un ejemplo para cerrar con esta idea de influencias y artistas con los que podemos poner en diálogo la obra de Abraham Cruz Villegas, que me pareció sobre todo la obra que hace Berni a partir de la década del 60, bueno, Kenneth Campbell también por acá, muy buenas estas asociaciones, Leon Ferrari, por supuesto que aparte trabaja con materiales, no con esta carga ideológico, eh, ay, ¿cómo se dice? Religioso tan fuerte, ¿no? Muy interesante. Bueno, en el caso de Bernie también me pareció un artista tan significativo para el arte argentino y donde realmente la materialidad, y bueno, acá traje un ejemplo de la serie de Juanito Laguna, donde justamente esto de elegir una materialidad que no solamente aporta textura, aporta ¿no? desde la visualidad, bueno, el brillo, el color, el tratamiento, la tridimensión sobre la bidimensión, o sea, hay un montón de cualidad plástica, pero también y sobre todo, ¿no? Cómo él lo enlaza en el caso de la obra de Juanito Laguna, con aquello que está contando, ¿no? Entonces, cómo esa materialidad ya viene con toda una carga, en este caso, ¿no? Materialidad de desechos, ¿no? Que refuerza conceptualmente y realmente empodera materialmente a la obra. Así que bueno, me pareció como un ejemplo muy claro y muy potente de nuestro arte argentino para pensar esta inclusión de materialidades por ahí no convencionales, materialidad directa, ¿no? Como que no es la representación, sino que es directamente esto de presentar el material, derecho puro y duro, y su carga simbólica. Bueno, y esta es la obra que Abraham Cruz Villegas presenta en Fundación Proa, se llama Autorretrato Pendiente. Es una obra que él la hizo en las salas de Fundación Proa, ahora les voy a mostrar un video, a partir de materiales industriales que vinieron de la fábrica de Tenaris en Campana. Se hizo como, bueno, un trabajo con el equipo de montaje local. Se hizo una preselección de materiales que estuvieron en las salas. Cuando bueno, él llegó a Buenos Aires, él dice, es como una cita ciegas encontrarte con el material, si bien él trabajó en la preselección de los materiales eh, junto con el equipo de montaje, en realidad la primera vez que concretamente se encontró físicamente fue en las salas de Fundación Proa y comenzó a hacer este trabajo que, como veíamos un poco en su proceso creativo, tiene mucho de composición improvisada o composición en el momento, de ir viendo cómo se compone o cómo se vinculan un elemento con otro. En este caso es una escultura que está suspendida, ven que está como agarrada del techo, y en esta suspensión también hay un componente muy interesante, bueno, por supuesto de la escala, es una obra muy grande, pero también de la suspensión, ¿no? Del equilibrio, eso, del equilibrio son piezas grandes de metal, de madera, ya les digo, desechos industriales. Entonces, bueno, ahí reaparece un poco este contenido, si se quiere, bueno, no sé si por ahí decir de crítica, pero sí cómo se relaciona con ese universo productivo, ¿no? De la industria y
de sus materiales desechados o de estos materiales que son como chatarra, ¿no? Nueva vida o una nueva vida como obra de arte para materiales que por ahí ya no estaban. Fíjense esos puntos de color que él también va agregando y que van haciendo también como apoyos visuales para ir guiando la mirada. A la pieza grande central que ocupa el centro de la sala 2 lo acompañan piezas más pequeñas que se llaman Glockenspiel 1, 2 y 3, o sea, toma el nombre de un instrumento musical metálico. El Glockenspiel es como si fuese como el xilofón. Entonces también le está dando este contenido que yo les decía, como de que la obra en esta permanente obra inacabada también es una obra susceptible de ser intervenida o de ser accionada por distintos. Me encanta que siguen acá mencionando nombres: Alejandro Bobo Taylor, Irina Kirchuk, bueno, tenemos muchos. Es una práctica del arte contemporáneo, ¿no? Esto de quizás vincularse con materiales propios de un territorio, en este caso él vino y trabajó con materiales de Buenos Aires, estas materialidades que en sí mismas ya tienen su propia historia, ¿no? Y desde los acabados de la materialidad también, ¿no? Desde el óxido, bueno, nos van como contando una historia, una trayectoria, entonces tienen como su propia significancia, más este nuevo ensamblaje que los artistas proponen. Y acá les quería mostrar un pequeño video de cómo se armó la pieza acá en las salas de Fundación Pro, lo que están viendo fue aquí en el proceso de montaje, ven al equipo y se van encastrando, ¿no? La obra no está soldada, sino que está eso, encastrada. Bueno, otra cosa que me parece interesante para mencionar es esto de que el artista no trabaja solo, ¿no? Sino que cuando bueno, acá lo vemos a Abraham ahí marcando, después lo vamos a ver también metiendo mano directamente, no solamente dando indicaciones. Es un artista muy activo con sus obras. Y bueno, esto también, ¿no? Sucede mucho en el arte contemporáneo y sobre todo en piezas monumentales, donde los artistas no pueden trabajar solos, necesitan trabajar con un equipo de montaje y confiar. También hay algo en ese trabajo colaborativo de la confianza en, bueno, que va a ir quedando. Bueno, un poquito. Abraham muy coqueto, pero a la próxima le tenemos que decir que se ponga un casco. Paula dice, ¿no queda muy precario la suspensión de la pieza? Está asegurada, pero sí está en equilibrio. De hecho, cuando terminaron, perdón, ahí se volvió a poner. Cuando terminaron de montarla, tardó un tiempito en encontrar su balance y quedó quieta. Así que bueno, eh, está igual amarrada, no es insegura. Obviamente nosotros recibimos mucho público, entonces es importante que las piezas estén aseguradas.
Bueno, y quería traerles una imagen más actual de la colonia Ajusco, que me pareció muy significativa justamente por esta melange de materialidades que se pueden encontrar caminando por la calle, ¿no? Y si volvemos, fíjense, vuelvo un poquito para atrás, en la obra, ¿no? Si bien en el caso específico de la obra de Proa, él trabajó sobre todo con materiales industriales, me pareció que la asociación visual era bastante, bueno, como que se comprendía de solo verla, así que bueno. Vamos a cerrar entonces este capítulo más vinculado con la autoconstrucción y con la obra escultórica instalativa para pasar a la obra bidimensional, eh, porque Abraham Cruz Villegas también hace pinturas. Nosotros en las salas de exhibición tenemos 5 pinturas que también las realizó en Buenos Aires, las hizo en nuestra sede en Proa 21. Ahora pues les voy a mostrar un poquito del video cómo las hace. A ver, luego, ¿qué va a suceder con los materiales de esa obra? Bueno, de la obra anterior, los materiales, la obra se va a desarmar y los materiales van a volver eh, a la planta de Tenerife en Campana. O, en principio, quizás todo cambia y quizás la obra encuentra un nuevo destino, pero en principio es como una pausa de esos materiales, de ser una obra en un museo y después vuelven a su lugar. Bueno, y en el caso de las pinturas, no, por supuesto, las obras se hicieron y no sé qué destino van a tener, pero eh, no se van a deshacer claramente. Son 5 pinturas, 2 son monos, yo me voy a quedar ahora un poco con los monos y me gustaría preguntarles así, ¿la ven así? ¿No? Yo les digo, no está pintada con pincel, no está pintada con pincel. A ver si se les ocurre con qué herramienta puede estar hecha esta obra. No es un material, no es una herramienta convencional del atelier del pintor. Con una goma de borrar, Gustavo Bustamante dice escoba. Julián Nava dice trapeador. Mechudo, muy buena palabra, mechudo, no la conocía. Bueno, muy bien Gustavo y Julián, porque esta obra está realizada con escoba, bien que tiene como esta textura como más seca, que da como la paja de o sea, escoba de paja, pero después hay otras obras que son hechas con trapeador, con mopa, digamos, así que bueno, bien ahí, y porque algo que quizás no se percibe en la foto aquí en la virtualidad, es que son obras muy grandes, son obras de 3 por 4 metros, o sea, son bastante grandes. Y tenemos la otra, estas son las 2 piezas de monos que hizo para Buenos Aires. Todas estas piezas que les voy a mostrar ahora, menos la última, tienen 3 por 4 metros. Abraham Cruz Villegas hace esta serie de monos, siempre con este tipo de materiales, con escobas, con... Claro, a Estela dice, no tuve en cuenta el tamaño. Claro, no, era una trampa, no se los había dicho, así que está bien que no se lo hubiesen imaginado, pero ven esta textura como rasposa que tiene, no es una línea plena. Y está muy bien aprovechada, ¿no? También para dar esta idea, quizás si se quiere, como de pelaje. Acá hay otra más lineal. Esta es la que es más chiquita, de 1,5 metros. Estos son otros ejemplos, no son los que están en Buenos Aires, son los primeros 2 que les mostré. ¿Y por qué los monos, ¿no? Los monos como una serie que él viene haciendo. Bueno, esto proviene de
Acá Estela dice, los dibujos me resultan mucho más interesantes que la escultura. Bueno, me parece que está bueno que, ¿no? que los artistas a veces tienen como estas diferentes vetas de trabajo o estos diferentes perfiles de trabajo y uno puede encontrar por ahí más, em, sí, como afinidad estética con una línea que con otra. Me parece que eso está muy bueno. Y esto de los monos viene porque Abraham, antes de dedicarse plenamente a ser artista plástico, trabajó muchos años como caricaturista y publicando en diarios, en revistas. Ven que firma como Abraham. Y en México a los caricaturistas se les dice los moneros porque hacen monos. Esta asociación de los moneros que hacen monos tiene, si se quiere, un sentido un poco despectivo o por ahí minimizador, ¿no? del trabajo, como que hacen monerías, pero también tiene otra asociación que es la caricatura con, ¿vieron cuando se quiere representar en las caricaturas de los diarios, de las revistas, y que también aparece en universos como por ejemplo el muralismo mexicano, se quiere representar a los poderosos, ¿no? A una persona política muy poderosa o a un empresario, ¿no? O a personas del poder medio genéricamente, muchas veces se les hace como estos rostros muy exagerados, que son como simiescos. Entonces también esto como de hacer monos es un poco como este puntualizar o criticar el poder o a los poderosos. ¿Cómo se relacionan los monos con lo tridim? No sé, no sé a qué te referís. No tendría que googlear si tenés más información, pásame un link. No sabía esto de los moneros, sí, es algo como muy propio de la cultura mexicana, pero bueno, él lo toma y él se siente, él es un monero, él hace monos, ¿no? Y con estos monos también pretende eh, criticar algunos sistemas de poder, entonces hay algo de eso ahí también, como si se quiere un componente del mundo de la gráfica que, que llega hasta la pintura. De hecho, él dice que estos son dibujos, él no lo considera pinturas. Bueno, ahí lo vemos trabajando aquí en Prueba 21, ven la escoba, el balde de pintura. La base, él trabaja mucho con papel, pero en este caso... em, en el mundo de la grafía se denomina mono a la maqueta, dice por acá Marcela. Ah, puede ser también, ¿no? El monero como el que maqueta. Está bien, muy buena el aporte. Les contaba entonces que el soporte, en el caso de las piezas que están en Fundación Proa, estos dos monos de gran tamaño, ahí también podemos ver un poco la escala, la base es lienzo, es un lienzo preparado con pintura de pared y después él pinta con pintura acrílica. Ven que tiene, no sé si llegan a ver porque está medio muy chiquito, pero tiene una computadora donde tiene una foto de un mandril, o sea, de un mandril, son monos críticos, claro, tal cual, exacto. Se los voy a avanzar un poquito para que vean más el proceso más avanzado, el video es medio largo. Bueno, este video, además de que siempre es lindo ver a los artistas trabajando y chusmear, curiosear sus procesos generadores creativos, pero más materiales, me pareció que también era interesante porque esto de trabajar en una gran escala y trabajar de piso, ¿no? En el piso, hace que también haya un componente corporal muy interesante a la hora de realizar estas obras, ¿no? Un poco como lo vimos en las obras de escultura, donde también es necesario poner el cuerpo, no estar solo. En estos casos, si bien trabaja solo, también hay un poner el cuerpo en relación como a la pintura de piso, hay que caminar, expandir, ¿no? Este pincel escoba, fíjense cómo va como chorreando. Él dice, bueno, que hay algo de coreográfico, que hay como movimientos del tai chi, eh, y seguramente también podemos hacer asociación con otros artistas que también trabajan pintando pintura de piso,
Quizás la primera asociación es con Jackson Pollock, que hacía los drippings, y también hay muchas fotos de él trabajando y esta cuestión corporal que se vuelve casi coreográfica de cómo se vuelca la pintura. Pero se lo comentamos esto a Abraham y él no siente quizás esa asociación, esa afinidad con Jackson Pollock. Quizás es solamente como del proceso, pero bueno, él como que dijo, no le gustó tanto, ¿no? Mancharse, ¿no? Mancharse ahí se está limpiando. Bueno, y acá les traje algunas, como se pintan los telones, claro, exactamente. Hay algo también eso de lo teatral. Algunas influencias del dibujo que él nos mencionó, ¿no? Y me pareció interesante recuperarlas un poco, por supuesto, del gran Goya, que fíjense los años, ¿no? 1746 nació, y estos dibujos que son así bien, eh, bueno, satíricos, y ¿no? donde empiezan a aparecer estos monstruos, son de fines del siglo XVIII. En este caso es eh, un fantasma despertando, no sé si despertando a una monja. Bueno, obviamente Goya, seguramente ya conocen su producción. Yo acá traje solamente dibujos, tintas, un aguafuerte, eh, pero obviamente, bueno, conocerán su desarrollo pictórico, que es tan importante y que realmente muchos artistas se sienten influenciados porque fue un artista que realmente fue un punto de inflexión en el arte. Sí, como una puerta de inicio al arte moderno, ¿no? En este caso también esto como de la representación de hombres como burros. Este, bueno, es un álbum. Ven que también tiene como notas, y ahí por ahí la ficha, estas las tomé del Museo Metropolitan, y las obras pertenecen al Museo Metropolitan de Nueva York y tienen una ficha desarrollada de obra, que eso está, la verdad que está muy interesante porque cuenta un poco sobre cada una de las obras que tienen. Eh, y dice, aquí en esta escena que podemos ver a la derecha, un vendedor de aceite descubre que los burros bien vestidos son impostores, que no son hombres, que son impostores. Y entonces, enojado, los azota. ¿No? Esto del impostor, o la persona bien vestida, pero que en realidad es un impostor. ¿No? También por ahí dice todo lo que tiene que explicar, porque si no es una escena muy incomprensible, es casi como una escena surrealista, esto de los burros con sobre todo y uno con una varilla azotándolos. Entonces, como esta necesidad por ahí de ponerle una leyenda para darle un poco de sentido contextual a esta imagen, pero fíjense qué moderna es, y si uno la piensa como en estos términos caricaturescos, o incluso esto de, ¿no? Aunque el poderoso se vista de seda, un mono queda, bueno, acá sería en este caso, ¿no? Los burros. Y acá también estas como figuras, este caso sí es un agua fuerte. Artefactos para volar. Bueno, acá la ficha, una de las impresiones más impactantes de la serie, pues es una serie de grabados, 5 hombres con cascos en forma de cabeza de pájaro vuelan ayudados por alas sujetas a sus muñecas. La imagen ha sido interpretada como una metáfora de las corrientes políticas y filosóficas más recientes, rechazadas por los sectores conservadores de la sociedad española, ¿no? O sea, también esto de decir, bueno, vuela la imaginación, vuela la filosofía o el pensamiento, ¿no? Y es rechazado por el conservadurismo. Pero después la ficha continúa y dice, bueno, también podría recordar
a ciertos espectáculos que se hacían en lugares públicos a finales del siglo XVIII, que incluían globos aerostáticos y descensos en paracaídas, que eran populares en Madrid hasta 1810, o sea, principios del siglo XIX. Bueno, y acá les traje otro monstruo, ¿no? Como un sátiro. Los burros bien vestidos. Es toda una serie, en este caso como de sepias. Y acá los burros ¿no? Los humanos que cargan burros, ¿no? Esta especie como de inversión. Y otra influencia que así ya saltamos. Ay, me quedó mal el. Bueno, saltamos un poquito en el tiempo. Daumier, que es siglo XIX. Perdón, hago una pausa para leer a Estela. ¿Se vieron algunas de estas obras de Goya en el Museo de Larreta? Durante el verano, creo que se llama Ironías de Goya, exactamente. Así que bueno, sí, es tan interesante la obra de Francisco de Goya y tan influyente, ¿no? En muchos artistas contemporáneos, así que bueno, modernos también, por supuesto. Así que bueno, un adelantado a su tiempo. Y en el caso de Lumière, ya directamente un artista que trabajó para revistas, para publicaciones, en este caso francés, y que también trabajó mucho el dibujo desde la sátira, la ironía, a este mundo con tantas transformaciones, ¿no? En este caso, bueno, ya más adentrado en el siglo XIX, un mundo en acelerado proceso de transformación, y estos artistas que por ahí se animaron a correrse del lugar de lo estéticamente bello para un arte más narrativo y un arte más de crítica política y social. Ay, me da pena que me quedó tapando, porque la que se ve, después en todo caso se los puedo compartir por mail, para no hacer lío ahora con la presentación, pero bueno, estas figuras como esqueléticas, como estos zombies, que van hacia a una puerta que dice el Consejo de Guerra, ¿no? Como también haciendo una crítica a esto de, bueno, ir a la guerra es que la muerte venga hacia vos, o sea, directamente eh, una crítica política muy, muy explícita, y también muy. Y acá, bueno, los parisinos mirando para arriba, parisinos en mediados del siglo XIX. Bueno, y con esto nos despedimos, ya estamos en hora, así que bueno, les agradezco por haber participado. Estuvimos ahí yendo un poco de un lado al otro. Está bueno a veces la idea un poco de estas clases, que vamos a conocer a estos artistas mexicanos, pero la idea es pensar posibles relaciones de influencias o de intercambios con otros artistas, quizás artistas locales o artistas internacionales. Eh, Me parece que siempre es un lindo ejercicio esto de poner en diálogo artistas o pensar a partir de sus estrategias creativas. Así que espero que les haya parecido pertinente y no, gracias a ustedes por participar y nos vemos, si quieren, nos vemos la semana próxima. Yo después les voy a estar mandando materiales vía mail si quieren volver a ver los videos o conocer otras cosas de los artistas. Aprendí, desaprendí, claro, autoconstrucción y también autodestrucción. Esto es algo que Abraham Cruz Villegas también dice, ¿no? Cuando uno está autoconstruyendo, pero también en ese mismo proceso se está autodestruyendo, así que, o autodestruyendo algunas partes y construyendo otras, así que bueno, está bueno estar siempre en ese proceso eh, autocrítico de ir revisándose. Así que bueno, después les mando entonces materiales y podemos volver a encontrarnos la semana que viene para conocer a Rafael Lozano Gemer, que es el artista que tenemos en nuestra sala 3 actualmente. Bueno, muchos saludos y nos vemos la próxima.